chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 12 de My Golden Blood, que ya vendría a ser el último. Finalmente le decimos adiós a esta historia vampiresca después de 3 mesecitos. Recordemos que el episodio pasado, pues Tom termina entregándose después de todos los esfuerzos que habían hecho Mark y Nakan para que pues el muchacho huyera, y en el caso de Nakan especialmente para que la mujer esta no tenga la sangre dorada, pero pues todo se fue al tacho. Todo se fue al tacho en un segundo. Pero bueno, como les dije, supongo que Tom en ese momento nada más pensó en que tenía que salvar a su chiquistriquis, a su hombre, de la tortura que estaba atravesando. Así que, pues no sé. Más que todo cuando él piensa que pues de todos modos su vida tiene un límite, algún día va a morir y Mark va a seguir aquí. Entonces como que ese momento igual va a tener que llegar. Supongo que esa es una idea que también apoyó lo que estaba haciendo. Pero pues se está olvidando de un detalle muy importante, que es que está permitiendo que Tara obtenga la sangre dorada. Literalmente, si Tara obtiene la sangre dorada, incluso podría matar a Mark, lo cual no ayuda para nada. Entonces, ¿me entienden? Evidentemente Tom no pensó mucho la decisión que tomó en ese momento. Pero pues, ¿qué les digo? Son cosas que pasan, supongo. El episodio pasado les decía que tengo aún muchas preguntas que para ese punto aún no habían resuelto, y vamos a ver si este episodio las resuelve. Así que nada, chicos, estoy ansiosa por ver este episodio. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Tres Doritos después. La sangre dorada aparecía. Ay, mi Mark. Spark and ignites in the dark. Ay, no, es la última vez que vamos a escuchar la intro. A la verga. ¿Qué pedo? Hasta decoró su casa para la ocasión. ¿Dónde es esto? Esto no es su casa. ¿O sí? Quizá en otra parte diferente a la que vimos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se excita con tan solo pensar en la sangre dorada. ¿Qué pedo? Güey. What the fuck? Güey. ¿Qué nivel de sadismo es este? Los tiene con cuchillos aquí en las venas, clavados como si fueran... ¡Ah! ¡Jesús! ¡Au! No puede ser. No me quiero. No me quiero imaginar el dolor. ¿Solo en qué? Y no dejó a nadie ahí vigilando, en serio. Pero es que no sé. Como si estuvieran en la guerra contra... Pero no estarían de más los hombres de Nakan, güey. De hecho, el episodio pasado también pudieron haber aparecido para ayudar, digo. Pero quizá, no sé, no los quiere poner en peligro, ¿verdad? Porque probablemente, a comparación de todas las personas que están del lado de Tara, pues son una gran minoría. Entonces sabe que ni chance tiene. Ay, mi hombrecito. Alguien sanele esas manitos, porfa.
ก็วันน่าจะช่วยเราได้ Cierto, no lo hemos visto en no sé cuántos días. Esas máscaras que... ¿De quién esconden su identidad o qué pedo? ¿O es solo para... es solo parte de la vestimenta? Así es la vestimenta para la ocasión. เวลาเนี้ยคงไม่ต้องเสียเวลาแสดงใส่ผมเลยก็ได้มั้งครับ การที่ฉันจะกินโคเดนแบบแบบสมบูรณ์เธอไม่จำเป็นต้องครบ32ก็ได้ Ah, bueno. Oh my god. อะไรที่มันกวนใจออกไปบ้างรสชาติมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ ¿Cómo eso ayudaría? คุณแน่ใจแล้ว What the fuck? ว่าถ้าได้เลือกของผมไปแผนคุณจะสำเร็จผมเลือกคุณไม่ได้ เสียงที่ฉันได้ยินคือเสียงของคนใช่ไหม ¿A quién escuchó? A Tong, ¿verdad? ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้พี่ปั๊บ Ellos tampoco créeme. เป็นคนพวกนั้นต้องตายเลยครับ Ay, ella tampoco sabía nada de eso. แล้วตอนนี้ตองก็ Ahora. No, que no tiene sentimientos. Güey, ¿cómo puede llorar? Igual me dio penita, ¿eh? Pero nueva contradicción ahí. Se está mordiendo a propósito. ฉันสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้มีความหวังจนนาทีสุดท้ายสมมติเป็นมนุษย์จริงๆแกไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรทั้งนั้น Ok, al menos pensó en lo que lo que les decía el episodio pasado. Supongo que está tratando de autoeliminarse para que pues Tara no obtenga la sangre dorada. ชีวิตนั้นไม่ต้องหยุดของแกเป็นของฉันเอาตัวมันไป Aprecio el intento. ปล่อยผมปล่อยด้วย ฐานะหลอกเราทุกคนครับพี่ฟ้าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอก แต่ตอนนี้ป้าต้องเลือกว่าจะอยู่ฝั่งใคร สิ่งที่ถูกต้องคือคาร่าป้าวันครับพวกเราอยากจะให้ป้าวันช่วยหาวิธีเอาชนะคุณคาร่าผมรู้นะครับว่าป้าช่วยพวกเราได้ ถ้าถามถึงวิธีก็พอมีอยู่ค่ะ ¿Cuál? แต่มันก็เสี่ยงเกินไป A este punto lo que sea, bebé. ผมขอแล้วปล่อยผมไปเถอะจะให้ผมทำอะไรก็ได้อะจะให้ผมผลิตเลือดไปให้คุณเรื่อยๆผมก็ยอมแค่ปล่อยให้ผมมีชีวิตรอด พลังที่แท้จริงคือสิ่งที่ฉันต้องการคือพลังที่จะทำให้ฉันอยู่ในร่างกายตัวนี้ทุกตัว
ฉันจะกัดคอเธอและสูบโกลเด้นแบล็กจนถึงสุดท้ายเพื่อพลังในการฆ่าและผ่านตัว Es una perra เธอรู้ไหมคะ loca. ว่าพลังเลือดของเธอ มันจะทำให้ชีวิตอมตะของแวมไพร์ทุกตัวต้องจบลงน่ายินดีจังเลย Define encantador. Al parecer tenemos conceptos bastante distintos de esa palabra. ในอดีตเวลาคุณทาร่าจะเลือกทำพิธีกรรมสำคัญก็มักจะทำที่นี่ เพราะฉะนั้นป้าว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละ Ok, แล้วสิ่งนี้มันจะ les va a brindar ubicación. ป้าก็ไม่มั่นใจค่ะเพราะนี่ก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกัน ไม่ว่ายังไงเขาก็จะได้ผลครับ เพราะมันเป็นทางรอดเดียวของเรา Que podría ayudarlos a los tres contra todos ellos. Sabemos que Mark podría pues matar vampiros, mientras el resto no. Y la señora Guan. Ah, bueno. Ah, bueno. La señora Guan podría que haber preparado algo, tipo una infusión mágica o algo así, no sé. Es lo único que se me viene a la cabeza porque pues es experta en eso. Ah, bueno. Ah, bueno. Uy. Sí, es alguna clase de químico. Les digo, ella es experta en eso. Es como la alquimista de los vampiros. Uy, no. Esa entradota. Esa entradota con los dos vampirotes más sexys de este universo. ผมไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อน Ahora, ahora, ahora. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora sí pudieron. Nah, miren esos movimientos. Y con las manos recién sanaditas, ¿eh? นะครับ มาก็มาคุณทำไว้ ¿Y el polvito rojo para qué fue o qué? ¿O solo fue tipo para hacer ruido y que el resto de ellos salga? ไม่ได้หรอก เธอไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย เซอร์ไพรส์ Ay, ป la ล่อย cara. เธอไปแล้วแท้ En estos momentos te amo, la verdad. ๆคือเจ็บไม่พอหรือไงนะคะ ใช่ครับแทบไม่รู้สึกอะไรเลย ถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณทำกับผมเนี่ย อันนั้นแหละ คือความเจ็บปวด จะช่วยให้ความเจ็บปวดของเธอหายไปตลอดกาล Uy, uy. และฉันก็เห็นทุกอย่างยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า Pues no sé la verdad, o sea, a veces puede ver todo, a veces no puede ver y เจ็บปวดของ quién sabe a este punto cómo funciona su poder. ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสู้ได้ อาวุธที่เธอเตรียมมา มันไม่ได้ผลหรอกนะแกแล้วแผนที่เธอตั้งใจ Quizá le resulta más fácil ver los movimientos inmediatos, o sea, o algo así, porque
Yo tratándole de buscar la explicación a todas las contradicciones que estoy encontrando. อาวุธที่เธอเตรียมมา Hay un arma que ha preparado. มันไม่ได้ผลหรอกนะแล้วแผนที่เธอตั้งใจจะขังฉันไว้แล้วพาตองหนีไปมันก็ไม่มีทางได้ผลไม่ว่าเธอจะเดินหมัดเดินอะไรฉันที่จะนำหน้าตัวฉันยอมแพ้ซะก็ตัดตอนนี้จะดีกว่า เหมือนมาลองวัดกันว่าใครมันจะเช็คเมทได้ก่อนกัน คนที่แพ้ไม่ใช่ฉันนี่ว้า Pero cállate, le quitas el factor sorpresa, mijo. Aunque bueno, entro por la puerta grande. ถ้าเธอยอมกันตั้งแต่แรก หยุดพูดได้ละยังไงคุณก็ไม่ปล่อยให้ผมรอดอยู่ดี แล้วทำไมคิดจะต้องต่อสู้กับคนเด็กๆของเธอด้วย พลังและอำนาจที่ได้จากการฆ่าชีวิตของคนอื่น ผมจะไม่ทนกันอีกต่อไปแล้ว ¿Qué está pasando? อะไร ¿Es esto parte del plan? เกมมันเป็นแบบนี้ ¿O es กูก็ต้องยอมแพ้ดิวะ นี่คือยาทำลายพลังตัวเดียวกับที่คุณใช้คลายมนต์ de reducción de poder que usaste para desencantar mi hechizo? ของผม เด็กๆจะยอมแล้วเหรอ ¿Es lo del perfume? ¿Lo que tenía el perfume? ก็มึงบอกกูเองไม่ใช่เหรอ ว่าให้ทำทุกอย่างให้ออกไปจากที่นี่ Yo ya no sé qué está pasando. Pero siento que definitivamente es parte del plan. Sabía, pero no que veías todo, mija. No, pues quién. เจ้าแม่เป็นนาทีสุดท้าย ¡Ay! Esperen, es porque... No sé la verdad. No, ya no sé cómo funciona esto. Pero por un momento se me vino a la cabeza que es porque la sangre dorada es como indetectable para los poderes del otro. Entonces, al él ponérselo a Mark, hace que Tara ya no pueda como que ver el futuro de él. Pero en el caso de Nakan, ¿cómo funcionaría? Porque de hecho él es quien la inyecta a ella. Ahora, se supone que esa inyección más bien fue para precisamente eso, para que ella no pueda leer la mente. La mente, digo, ver el futuro de los... ya no sé.เจ้าแม่เป็นนาทีสุดท้ายเลือดของตอง Ok, aquí nos van a explicar. La sangre debe para ทำน้ำหอมคลายมนต์ก็น่าจะใช้กับคุณทาร่าได้นะ la relación de มันน่าจะมีความสามารถในการสลายพลังหมู่บ้าน การจะฆ่าแวมไพร์เราจะต้องแทงทะลุหัวใจ เราจะต้องแทงทะลุหัวใจ Ok. ผมจะใช้เข็มนี้จัดการทาร่าเอง แต่คุณทาร่ามีพลังเห็นอนาคต Pero no que no se podía matar a un vampiro. Ahora, Mark se supone que sí puede porque él consumió la sangre dorada. Entonces quizá lo dice por eso, para él, para que él lo aplique. ผมจะใช้เข็มนี้จัดการทาร่าเอง แต่คุณทาร่ามีพลังเห็นอนาคตพวกเราจะหาวิธีเข้าใกล้เขาได้ยังไง เรื่องนั้นเดี๋ยวกูจัดการเองเพราะมันแค่หาวิธีล่อแวมไพร์ออกมาให้ได้เยอะที่สุด
¿Qué dejó ahí? การต่อสู้ยังไม่จบพี่ดีใจไปก่อนสิ ¿Qué era eso? Uy. ผมคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณแล้ว Ay, este muchacho. Este muchacho. แต่ถ้าคุณพลาดมันก็จะเหลือแค่ทางเดียว คือมึงต้องฆ่าตองคุณยังไงกูก็ยืนกรานนะมาร์คว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะจบทุกอย่าง Oh my god. Oh my god. ถ้ามันถึงเวลาจริงๆผมจะเป็นคนจบทุกอย่างเองก็ขออย่าให้มันเป็นแบบนั้นแล้วกัน Dígame que lo va a convertir. เพราะการฆ่าคนที่รักด้วยน้ำมือมึงเอง Dios, que lo convierta, por favor. No lo puede matar. เพราะการฆ่าคนที่รักด้วยน้ำมือมึงเอง O ค sea, งเป็นคนร้าย güey. สำหรับมึงไปตลอดชีวิต Definitivamente. Imagínense eso. No, el anillito. No, güey, desde ya me estoy imaginando el dolor. No. ไม่เป็นไรนะครับพ่อ ไม่คิดเลยว่าคนอย่างป้าจะกล้าแว้งกับฉัน Tiene un cuchillo en la mano. Señora ถ้า Wang. ฉันรู้ว่าความต้องการของคุณคือการฆ่าคน ฉันจะไม่ยอมช่วยคุณตั้งแต่แรก แต่ที่กล้าหักหลังมันก็ดีนะ ขอบคุณ ที่อุตส่าห์สกัดเลือดตอกไว้ให้อย่างนี้ Ay, siento que la va a apuñalar. ใครจะโง่ให้สกัดเลือดเพื่อทำน้ำของสลายพลังอย่างเดียวฉันก็เก็บเอาไว้เพิ่มพลังตั้งแต่เด็ก คุณมันเลว คุณหลอกใช้ทุกคน ฉันหลอกใช้อะไร ทุกอย่างมันเป็นของฉันตั้งแต่ Con razón. Ok, eso va teniendo sentido. El hecho de que ahora pues se vea más fuerte y que vuelva a tener su poder de ver el futuro. Aunque lo que pasó con Nakan ahí sigue sin tener sentido, la verdad. Pero vamos a ver. คุณหลอกใช้ทุกคน ฉันหลอกใช้อะไร ทุกอย่างมันเป็นของฉันตั้งแต่แรก ¿Qué decía? Loca. รวมทั้งตัวแกเองด้วย Ay no, con la señora Wang no, ¿eh? ถ้าฉันอยากให้อยู่ก็อยู่แต่ถ้าฉันอยากให้แกตาย Ay no, sí la puede matar, ¿eh? แกก็ต้อง No, 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 no. ถ้าพวกแกยิ่งหนีก็จะยิ่งมีคนสังเวยชีวิตเพิ่มมากขึ้น No. ไปตามจับพวกมันกลับมาให้ได้ No, la señora Wang. ¿Qué diablos le hizo a Nakan? Sin ni siquiera tocarlo, ¿eh? เลิกซ่อนแอบกันได้แล้วโผล่ออกมาเร็วๆจะได้เจ็บตัวกันน้อยลงเพราะยังไง พวกแกก็ไม่มีทางสู้ฉันได้ Oh my god. Oh my god. Ni se te ocurra ir de nuevo, ¿eh? Tonk. ไม่เคยเดือดร้อนผมอีกแล้ว ถ้า
ทั้งพ่อแม่ทั้งกล้า Creo que se está refiriendo a que lo mate. มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะถ้าเกิดว่าคุณขึ้นมาผมปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ No. No, no, ni siquiera puedes mirarlo, no. Le dijo a Nakan que lo haría เหลือแค่วิธีเดียวแล้ว en caso de que no haya otra salida. ผมก็รู้ Y Tom lo sabe, siempre lo supo. ถ้ามันจะทำให้เอาชนะทาร่าได้ Transformalo. Aunque por ahí me dijeron que supuestamente no puede transformarlo por alguna razón. Pero ya saben que la serie a veces se maneja de manera diferente, así que igual tengo fe. Y luego por ahí alguien también me dijo que no podía ser transformado porque pues supuestamente la persona que le clave los colmillos y empiece a beber la sangre ya no va a poder parar. Pero estamos hablando de Mark y quizá, solo quizás si él lo hace, podría, no sé. เอาเลือกผมไป No, güey. No, cállense a la verga. No. ¿Cómo alguien puede escuchar una petición como esa? O sea, imagínate que la persona que amas más que a nadie en el mundo te pida que lo mates, o sea, no. Y luego para Tom, lo que es pedirle esto sabiendo cuánto lo ama, cuánto Mark lo ama. ถ้าคุณจะเลือกผมไปส่วนหนึ่งของผม Oh my god. ก็จะอยู่กับคุณตลอดไปไง No. เอาชนะทาร่าให้ได้ทุกผมนะต้องใช้ชีวิตที่เหลือแทนขวัญ ผมอยู่กับมันตลอดไปนะ No. No, no, ¿cómo podría no? Ay, no, qué escena tan dolorosa, pero qué buena escena hay. La conexión entre estos dos. Y el acting. ¿Están bailando? Es que sus manitos. Ay, no, mi vida, cómo le tiembla la boquita. No, 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 es que imagínense, tal como dijo Nakan,
Sería un trauma que se va a llevar para toda la vida. Que lo transforme, que lo transforme, que lo transforme. ¡Ah! ¡Ay, no, qué dolor! No me lo van a matar, ¿o sí? Auxilio, estoy en shock. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. No lo puede haber matado, ok. Dígame que solo consumió 1 litro o algo así. When you meet me, it's like you set me free. Ok, al menos ahora son iguales. Aunque ni tanto, Mark debe ser más poderoso porque consume más. จะฆ่าต่อไหมฆ่าจะไม่คงชีวิตอมตะที่ไม่เหลือใครเป็นสิ่งที่แกต้องการถ้าฉันตายเธอจะไม่มีใคร ¿Qué nos importa? Con alguien como tú mejor nadota. No la vas a escuchar, ¿verdad, Ma? Lo apuñala, lo apuñala, lo apuñala. จะปล่อยให้อารมณ์แค่นั้นนี้สินะเธอเคยสัญญาว่าเธอจะซื่อสัตย์กับฉันตลอดชีวิต Eso es algo que aún no nos han explicado tampoco. ¿Por qué ella no tiene, o sea, en ella no tuvo ese efecto de darle sentimientos y volverla más humana, sentir cosas, oler, saborear, a menos que sí pueda hacerlo y nomás nunca nos dijo qué pedo? เธอเคยสัญญาว่าเธอจะซื่อสัตย์กับฉันตลอดชีวิตจำได้ไหม ก็อย่างที่นางกันเคยบอก ผมมันก็แค่สุนัขรับใช้ตัวหนึ่งคุณก็เท่านั้นแหละคุณเคยเห็นผมเป็นโรคบ้างไหม Jamás, bebé, ¿no te queda claro? ตอนนี้ดีๆไม่อยากรู้ให้ตัวเธอเล่นๆไปเลย Dale, bebé. Dale, bebé. Espérate, si lo atraviesa ella, lo atraviesa él también. ถ้ากล้าจะฆ่าฉันฉันเป็นครอบครัวคนลูกของเธอที่ยังอยู่นี่ Cállate a la verga, no vuelvas a caer por eso. Mark. Intentó matar a tu chiquistriquis. Ah, ok. Es un cuchillo chiquito. No sé por qué me imaginé una cosa gigante como la cosa que atravesó a mi toncla. Y por eso dije que si la atraviesa ella, también atraviesa a Anakan. คุณทำให้ผมต้องฆ่าต่อ Eso, bebé. คุณไม่ใช่ครอบครัวของผม Eso, bebé. A la verga. No, bueno. Incluso con la mano. La atravesó con la mano. Esperen.
No puede ser, sabía que esa posición era por algo, güey. Pero Mark. Bueno, justo la analogía, porque está muriendo igual que mi Tonkla. Y güey, no. Nakan. Sabía que por algo me ขอบใจด้วยครับ recordó a esa escena. No. กูก็จะได้เจอคนของกูสักที A su persona. ¿Se refiere al amigo? ¿Al que ella mató? La persona por la cual luchó todo este tiempo. Oh my god. No. No, qué triste, basta. Quería que pague, pero la verdad no necesariamente muriendo, o sea. Además que después de conocer sus motivos. Oh my god, sí está muerto. Los labios están recontra pálidos. ที่ผมได้สัญญา Uf. Lo va a revivir. Lo va a revivir. El besito de la sangre dorada. Dios, lo pálido que está. Es como Bella en su lecho de muerte. Funcionó como la lagrimita de Tonk en Mark. Aunque esa vez solo funcionó para sanarlo, ahora hasta lo trajo de la vida. Digo, de la muerte. Lo trajo a la vida de la muerte. ผมจะรักษาคุณเองผมรู้สึกไม่ดี Estuviste muerto por unos minutos, bebé. อดทนไว้นะตองอยู่กับผมก่อนนะตอง Ok. ทำแบบนี้คุณช่วยผมได้แค่ชั่วคราว Cállate, con fe se puede. Te puede dar los besitos que sean necesarios, ¿ok? No seas pesimista. Eso, es la segunda vez que lo mencionan. No puede ser que no pase. Segurísimo, bebé.
convierte a un humano en vampiro. Porque normalmente pensarías que es mordiéndolo, pero pues ya lo hizo. Le dio de su sangre. Ah, bueno. Oh my god. Oh my god. Es el mismo sueño de Mark. Su primer sueño. Y la rosita. Entonces aquí se convierten en vampiros cuando consumen la sangre de un vampiro. Y es como una fusión extraña porque, o sea, es sangre de vampiro, pero a la vez... ¡Ah! ¡No! Épico, sabía que tenía que terminar así. Es que no había otro modo. No me imaginaba a un Tonk todo arrugadito como una pasita. Con Mark. Un Mark de... ¿cuánto? 27 años. Pero les decía que entonces no llega a ser un vampiro cualquiera. Es porque consumió la sangre de un vampiro, pero a la vez con la sangre dorada. Entonces se convierte en alguien como Mark, supongo. Un vampiro, pero que a la vez puede sentir. Y digo, si no, no habría manera de que sigan enamorados. พอดกลับมาแล้วต้องกลับมานะทอม Güey. Ok, sí tuvimos final feliz. Oh my god, pasó un montón tan solo en la parte 3. Like, what? Nakan, güey, se nos fue. Y güey, Mark, ¿qué pedo? Yo entiendo que la odie mucho y toda la cosa, pero literalmente nos atravesó con su mano. Y bueno, recién también había consumido la sangre dorada. Supongo que es como que no pudo controlar su fuerza. ¿Qué pedo? Ay, no. Y ahora descubrimos cómo es que se supone que se convierte a un humano en vampiro. No me esperaba que fuera así, la verdad. โลกยังคงหมุนไปฤดูกาลยังคงผันเปลี่ยนมนุษย์ยังคงก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่ามีพวกเราที่ยังแฝงตัวและเดินปะปนในสังคมหากมองเผินๆก็ไม่ต่างอะไรจาก10 หรือ 100 ปีก่อนที่เราพยายามรักษาสมดุลระหว่างสองโลกขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนและไม่ข้ามเส้นเหล่านั้นแต่สำหรับผมตอนนี้พวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันเพื่อทลายกำแพงระหว่างสองโลกเมื่อชายคนนั้นรู้ว่าหัวใจของเขามีเพื่อนสัตว์ประหลาดที่เป็นอมตะพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพละกำลังของมนุษย์ ¿Y cuál es el poder de Tom? ¿Será que tiene poderes?
พลังพิเศษไม่มีวันตาย ไร้หัวใจและความรู้สึก ดูไร้เทียมทานหน้าหวาดกลัวเหมือนสัตว์ประหลาด แต่สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ คือความพิเศษเหล่านั้น ¿Y el qué hace acá? ไม่ได้ทำให้เราต่างกันสัตว์ประหลาดก็ได้มอบพลังพิเศษให้กับชายคนนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ก่อนที่ทั้งคู่จะครองรักกันตลอดไป เหมือนกับคู่รักคู่อื่น มันเป็นเรื่อง Están sus amigos de la universidad, ¿verdad? เรื่องจริงเหรอครับ ¡Le enseñó los ojitos! ๆได้เวลาแล้วแต่นั่นแหละความไม่รู้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษย์เก็บที่มาเล่าต่อนะการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ Desde que son เพื่อให้พวก chiquititos. เขาได้เห็นว่า ในพื้นที่ที่มืดมิดที่พวกเขาหวาดกลัวไร้ซึ่งอันตรายใดๆกังวลเหรอ Ok. Están tratando de convivir con las nuevas generaciones. จะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยผมว่าเขาก็ควรได้รู้ความจริงว่าโกลเด้นบลัดในตัวเขาคืออะไร จะได้ไม่ต้องถูกเลี้ยงแบบผม Ella también es. งั้นตองก็ไม่ต้อง Tiene sangre dorada. คนอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่ตองกำลังทำอยู่ เป็นเรื่องที่ดี Por un momento dije que pedo tuvieron una hijita, ok. Porque se supone que es hereditario, pero supongo que, o sea, igual hay varias familias ตอบคนเก่งไม่ต่าง que la tienen. No varias, pero unas cuantas. ดาวิน Nawin, Nawin. สุขสันต์วันเกิดนะ ขอบคุณนะคะพี่ตองพี่มาร์ค ก่อนนาวินจะขอพรที่มีอะไรบางอย่างจะบอก เรื่องหนูมันพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอคะ มันพิเศษ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะผูกมัดนาวินไว้ ต่อจากนี้แค่จะทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าชีวิตของนาวินจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปที่จะคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลนาวินทุกอย่างเชื่อพี่นะโกลเด้นบล็อดก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนอื่น Oh. Está haciendo lo que le hubiera gustado que hicieran con él. ความรักมันช่างวิเศษกว่าพลังใดๆทั้งหมด รักทำให้มนุษย์มีหัวใจที่กล้าแข็งจนมีแรงในการก้าวต่อไปข้างหน้า และมันก็ทำให้แวมไพร์ตนหนึ่งได้มีโอกาสกลับมาใจเต้นแบบมนุษย์อีกครั้ง มันทำให้ผมรู้ว่า ไม่ว่ามนุษย์หรือแวมไพร์ความรักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในคู่ และผมก็อยากให้พวกเราคนอื่นๆเข้าใจสิ่งนี้โปรโตไทป์ของโกลเด้นบัตรเทียมที่คุณนายได้พูดถึงเมื่อกี้มันคือสิ่งที่จะทำให้พวกเราทุกคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างง่ายขึ้น อนาคตที่วาดไว้ อาจจะต้อง Sangre dorada sintética. Como para. จะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันคือความล้มเหลว แต่การได้มีความรัก และความหวังที่จะสร้างชีวิตกับใครสักคน มันทำให้หัวใจอบอุ่นจนพร้อมที่ชิดยอดเขาที่สูงชันคุณกองแน่ใจเหรอครับตัวคนบัตรเทียมอาจจะมีผลข้างเคียงสูงผมว่าให้หาอาสาสมัครมาทดลองแทนก่อนครับผมนี่แหละครับคืออาสาสมัครที่สมัครใจ100%นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงควรเป็นผู้ทดลองที่สุด La verdad no lo sé, Rick. Porque pues. ท่านประธาน
Ay, señor presidente. ในการตัดสินใจของคุณอยู่ครับ ¿Qué iba a decir? Ah, que no sé si sea el mejor candidato porque pues él ya tiene la sangre dorada original, entonces. Aunque ahora su sangre termina siendo una fusión extraña porque también es vampiro y... En cualquier caso no creo que sea el más indicado para probar en él, pero bueno. Si él lo dice, yo le creo. และในวันที่ฟ้าใหม่มาถึงเมื่อเราได้สัมผัสความสำเร็จที่เส้นชัย ¿Y para qué se supone que están creando la sangre dorada sintética? Tengo una teoría, pero no sé si será eso, que es que pues los vampiros la consuman para poder empatizar con los humanos y poder relacionarse mejor, porque dijeron que iba a ayudar justo a eso. อันนี้คือหนังสือเล่มหนึ่งบทส่งท้ายก็ต้องขอบคุณทุกความสุข No. ที่ให้เราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น Ambos lo dieron todo por sus causas, güey. Tanto Tom Clark protegiendo a su mejor amigo como Nakan, protegiendo a su gente y vengando la muerte de su chiquistriquis que fue arrebatado por la bruja de ต้องข Tar. อบคุณทุกความเสียสละที่ให้เราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นและได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้ ชีวิตที่แสนจะเรียบง่าย เพียงหวังว่า คนที่ทำให้แวมไพร์ใจเต้นอีกครั้งมีความสุข และอยู่กับเขาตลอดไปคุณโปรดผมลง Sí, siguen teniendo sus sentidos. ก็หอมดีนะ แต่ผมว่ากลิ่นโปรดผม Adivinen cuál es. Ah, pensé que iba a salir con que el olor de Tom. Capaz de los flores. Todo colgado boca abajo de la torre Eiffel. Son metas, supongo. Cosas que quiere hacer. บอกให้พวกเราสองคนแล้วนะเราจะไปทำเช็คลิสต์ที่ไหนกันตอนนี้ตื่นเต้นกันมาอ่ะแต่พอจะได้ใช้ชีวิตจริงๆก็มีก็ทำอะไรก่อนทำแล้วบอกสุ่มไหมสุ่มตัดตา ลองเลือกดู Francia. เรื่องนี้เหรอ Espera, ¿qué tocó? Ah, ¿lo tocó a él? เรื่องนี้เหรอเลือกได้ไหมล่ะ ถ้า Ah, เรื่องนี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับ ผมจะทำให้ต่อถึงวันเรื่องคืน yo también elegiría esa. เรื่องอะไรดีกว่าแน่ใจนะ Francia. Se nos van a Francia. Are you ready for Paris, uncle? En francés. Are you ready for Paris, uncle? No, no, no. No, mis chiquitos. พี่ตองรู้ไหม No, 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 ว่าเรา espérense. สามารถเป็นคู่รักที่คบกัน Justo ได้ iba a preguntar si nos los iban a mostrar. Iba a preguntar si nos los iban a mostrar en Francia, tipo con pantalla verde, como lo que tuvimos en Enchanté. ว่าเราสามารถเป็นคู่รักที่คบกันได้นานที่สุดแล้วนะ เดี๋ยวผมนะ จะแอบเอา Aunque no están en Francia, ¿dónde están? ไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่คุณเคยพาไป ¿Están volando? Sí, están de cabeza en la Torre Eiffel.
onda en la pantalla verde. มีอะไรหรือเปล่าครับผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอะ Un presentimiento. ¿De qué? Embarazado. Está embarazado. Acaba de sentir las pataditas. นี่จะขอแต่งงานใช่ไหมเนี่ย Ahora. ไม่ใช่เหรอ La decepción. ไม่ใช่เหรอ Su carita no. Ya se nos quería casar el ไม่ mar. รู้หรอกนะแล้วตองจะขอแต่งเมื่อไหร่ ¡Oh, sí se nos quiere casar! รู้แค่ว่าเอาเชื่อยังไง Yo también quiero saber qué es. ไม่เอาอ่ะไม่พูดแล้วดีกว่ารู้สึกเรียนอย่างนี้อยู่ป่ะ Ya rugiste, Leo. Dilo. อยากรู้เลย ¿Verdad? บอกมาบอกไหมไม่บอกทำไมจะทำไมนะอย่างงี้โอ้ยโอเคบอกแล้วก็ Just you and me tonight. คำว่าตลอดไปอ่ะเป็นไปได้เพราะมาร์คเลยนะเฮ้ยคำไรคุณความเป็นอมตะซึ่งเป็นปัญญาพิษที่น่ากลัว No, güey. Y pensar que la primera vez fue Tom quien se burló de Mark por sus cursilerías. เฮ้ยคำไรคุณ Ay, cositas. ความเป็นอมตะที่เคยเป็นยาพิษที่น่ากลัวเหมือนความหนาวที่ทำให้เดิน Ay, pero ahora que จาก ambos นี้คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ambos lo เพ tienen, ราะว่าแวมไพร์ es una bendición. เริ่มมีหัวใจ มีคนสำคัญที่จะจับมืออยู่ด้วยกันทุกนาที หลังจากนี้ Oh, el real y fueron felices para siempre. No, se nos fue la serie, chicos. ยังไม่เจอคนที่ถูกใจกว่าครับทำงานกับพวกเรามันไม่ได้ง่ายนะต่อ ก็รู้นี่ ¿Qué están buscando? ถ้างั้นเดี๋ยวผมสมัครเป็นเลขาแทนให้เอาไหม Ah, una secretaria. เป็นเลขาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเหรออย่างแรกเลยนะ Fíjate en tu secretaria. เอสเปรสโซ่เพียวๆ2 ช็อตได้แล้วครับมา Amo cómo se sigue en la corriente. ต้องรอสแตนบายพร้อมท่านประธาน24 ชั่วโมงบังเอิญว่าผมเนี่ย ไม่ต้องนอนอยู่แล้วครับ Ah, bueno. เลขาต้องจูบให้กำลังใจผมตลอดทุกชั่วโมง ¿A poco sí, bebé? ผมว่าท่านประธานจะดูขาดความรักนะครับทำไม่ได้หรอ Pasó la prueba. แบบเนี้ยเส้นผ่านโปรเริ่มงานเลยดีไหมครับยังเหลือข้อสุดท้าย ถ้า
กิดว่าท่านประธานหิวขึ้นมาเลขาต้องป้อนให้ท่านประธาน ¿De qué clase de comida estamos hablando? ¿Por qué sospecho que no están hablando de comida? ¡Oh my god! เดี๋ยวผมว่าที่เนี่ย ¿Qué ไม่ dices? น่าเหมาะนะครับ ¿Allá hay suficiente espacio? คุณลืมแล้วหรือไงว่าผมเป็นเจ้าของที่นี่ Ay, no, ese Mark es todo lo bicho. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Esa es una de sus tareas como secretaria. Así te acepto, ¿eh? Contratadísimo, mi vida. ต้องทดลองนะผมเลิกงานแล้วนะครับเลิกงานแล้วยังไงครับก็เลิกงานแล้วผมจะต้องให้คนคือผม Pues deja que te incentive. ได้เลยผมจ่ายไม่งั้น Oh. Y ahora sí, el final. No puede ser, se terminó, chicos. Ya no va a haber más miércoles de My Golden Blood. O sea... Y bueno, chicos, este fue el episodio 12 de My Golden Blood. Fue una completa montaña rusa de emociones. Tuvimos peleas, tuvimos despedida temporal, perdimos personajes, luego revivieron personajes. Tong se terminó convirtiendo en vampiro. O sea, pasó literalmente de todo. A ver, empezamos con la escena esta del ritual en el que pues ya estaban a punto de sacrificar a Tong. Y esto no lo mencionaron, pero yo supongo que si ya lo estaban haciendo es porque era el cumpleaños de Tong, ¿verdad? O sea, ya había cumplido 21 años, porque se supone que ese es el momento que Tara estaba esperando pues para consumir su sangre. Ahora, como les dije, valoro el intento que Tong hizo en ese momento para desvivirse ahí, para hacer que pues Tara finalmente no logre obtener la sangre dorada. No porque quisiera que lo haga, pero eso significa que no se está olvidando que sigue siendo peligroso que ella obtenga su sangre. Entonces, como les digo, aprecio ese intento. Ahora, Tara sigue cometiendo el mismo error constantemente acerca de dejar a sus prisioneros completamente solos. O sea, mínimo ponle a algunos guardias ahí, ¿no? También, otra vez, no es porque quiera que no se escapen ni nada. Obviamente nos conviene que se escapen y todo, pero la hace ver como una villana, pues, que no usa mucho acá. Incluso Nakan se sorprende de que los haya dejado así nada más con un poco de hierro atravesándolos. Ahora sí me sorprendió y me dio cositas verlos así y luego quitando la mano y... ¡ah! ¡Güey! No me imagino el dolor que se debe sentir. O sea, me dolió con solo verlo. Luego, la escena en la que Nakan y Mark hacen su entrada estuvo bastante épica, la verdad. Ambos se bajaron a un montón de vampiros en tan solo unos segundos. Y bueno, con la ayuda de la señora Wan también, que resultó ser de bastante ayuda, la verdad, porque ella es quien trae el elemento que hace que... pues un montón de vampiros se distraigan y terminen saliendo. Y luego también... les da la sustancia esa que habían creado con la sangre de Tong, que pues al final terminan aplicando en Tara. Ahora, la manera en que se le aplicó la sustancia a ella, les digo que me causa cierto conflicto, porque momentos antes nada más Tara estaba jactándose de que podía ver todo lo que venía e incluso evitaba los golpes de Nakan, porque pues de alguna manera te hacían sentir que precisamente estaba viendo el futuro, ya no solo como las visiones que veíamos constantemente hasta el momento, sino también, o sea, como algo que está constantemente trabajando en su cabeza, algo que está constantemente viendo, ¿me entienden? Y luego justo después de eso no puede ver que Nakan pues le iba a poner la inyección esta. Ahora,
claramente algo tiene que ver el hecho de que Nakan primero le haya puesto la inyección a Mark. O sea, obviamente si no tuviéramos el factor de que Tara puede ver el futuro y simplemente se tratara de una situación normal, pues tiene sentido porque está distrayendo a Tara, le está haciendo creer que está de su parte para luego atacarla. Pero en este caso no, en este caso tenemos el factor de que ella supuestamente ve el futuro y ahora aún más porque pues bebió cierta cantidad de sangre de Tong. Entonces estoy un poco confundida, la verdad. Déjenme volver a revisar esa escena, ¿ok? A ver si me perdí de algo. Y es que encima es el mismo quien lo hace. O sea, creo que si hubiera sido Mark hubiera tenido más sentido, porque pues a él es quien le pone la inyección esta, que se supone que contiene la misma sustancia que tenía el perfume de Tong Kla. Entonces a él era quien no podía verle el futuro o algo así. Pero fue Nakan, entonces quizá el poder de Tara, les digo, puras teorías nomás porque no nos llegan a decir en concreto cómo fue. Pero una teoría podría ser que pues Nakan, no, que los poderes de Tara como que tienen cierto tiempo en reaccionar a los cambios de decisiones o algo así, y por eso Nakan como que se sale un poco del plan y ataca a Mark como para que el rumbo de las visiones de Tara cambien en esa dirección, y luego repentinamente pues hizo lo que hizo y por eso no lo vio venir o algo así. Siento que principalmente me causa conflicto por la escena anterior de la pelea entre Nakan y Tara, en la que se siente que sus visiones trabajan casi que inmediatamente. Entonces esa es lo único que no me termina de cuadrar ahí, pero bueno. Luego tenemos a la señora Wan también entrando en acción y nos la mata, güey, la pinche bruja esta. Y luego la despedida entre Tong y Mark. Qué buena escena, me gustó mucho el dolor de la despedida, y no solo de la despedida, sino de... O sea, literalmente Mark estaba a punto de matar a la persona que amaba, a la persona que le daba sentido a su vida desde que lo conoció. O sea, ¿me entiende? ¿Se imaginan lo que es eso para él después de haber vivido toda una vida tan solitaria, sin haber podido amar a nadie, y cuando finalmente lo hace y encuentra a esa persona, él mismo lo tiene que matar y deshacerse de él por un bien mayor? O sea, imagínense nada más ese dolor. Y es que Mark no solo lo ama, lo adora. O sea, a través de todo este viaje hemos sido conscientes de eso. Lo dijo literalmente el episodio pasado: él nació para ser de Tong. Luego Tong también, mi vida, mi cielo, mi amor, estaba destruido porque era consciente de lo que le estaba pidiendo a Mark. Él desde el inicio supo que esta era la única salida y siempre estuvo dispuesto a sacrificarse porque los demás no resultaran heridos por su culpa. La manera en que le hablaba a Mark y le pedía que lo hiciera, diciéndole que él era consciente que esta era la única solución. O sea, tratando de darle toda la tranquilidad que podía para de algún modo, al menos en cierto porcentaje, disminuir su sentimiento de culpa. Pero es que no, tal y como dijo Nakan, probablemente ese recuerdo de verlo morir en sus brazos y por sus propias manos lo hubiera perseguido durante toda su vida. Al final, pues Mark tuvo que hacerlo con el dolor de su corazón. Le clavó los dientes y consumió su sangre. Y bueno, así es como finalmente pudo derrotar a Tara. Pero no solo a Tara, güey.
También Anakan. Yo no me, o sea, me lo esperaba y no me lo esperaba porque, como les digo, cuando mencionó que tenía que atravesar su corazón y viendo la posición en la que ambos estaban cuando Tara estaba al frente, me imaginé una escena similar a lo que tuvimos con Tonkla. Pero luego vi que pues el hombre tenía un cuchillo nada más en la mano. Entonces dije, ah, bueno, entonces no pasa nada. Le puede atravesar el corazón así nada más. Lo atravesó con toda su mano. Like, what? Y no. Terminaron como anticucho los dos. Y bueno, no sé, supongo que también fue el efecto de toda la sangre dorada que recién había consumido. Probablemente le dio un montón de fuerza que aún no sabía cómo manejar y controlar, especialmente cuando tenía tanto odio hacia Tara, cuando ella lo estaba provocando con esas preguntas estúpidas que le hacía. Aunque bueno, sí se vio que en algunos momentos como que Mark sí empezó a dudar, y bueno, ahí es cuando aprovechó la mujer esta. Y yo entiendo que durante todo este tiempo pues prácticamente ella ha sido una madre para él, pero después de haberse enterado todo lo que hizo, güey, siento que ya no debería haber pues tanta duda en él. Y bueno, al final nos deshicimos de Tara y Tong pudo convertirse en un vampiro, ¿eh? Yo les dije que tenía fe en que eso podía pasar. A ver, primero lo revivió con un besito, pero al parecer eso iba a durar nada más unos cuantos minutos o segundos. Y al final Tong le pidió a Mark que lo convirtiera en vampiro. Y bueno, ahora ambos son como una mezcla extraña entre vampiros y humanos, porque tienen ciertos rasgos de humanos y ciertas cosas de vampiros también. Lo cual es ideal para ambos porque pues pueden amarse para siempre, pueden vivir su vida inmortal felices. Ahora Mark se está haciendo cargo de la empresa que antes era de Tara y está dirigiendo todo esto de una manera completamente diferente. Tanto él como Tong tienen el proyecto y el objetivo de hacer que los humanos y los vampiros pues convivan en paz. Quieren que los humanos pues poco a poco empiecen a dejar de tenerle miedo a los vampiros, y para eso están empezando con las nuevas generaciones desde chiquitos. Y luego por otro lado, si no me equivoco, la sustancia que están empezando a buscar y producir es para que los vampiros pues también puedan empatizar con los humanos, empezar a sentir como ellos, de manera que se genere una convivencia más armoniosa. Y me gustó chicos el final, un final muy bonito. Amé ver los momentos que tuvieron después Mark y Tong cumpliendo sus metas en la vida, viajando, yendo a la Torre Eiffel a estar ahí de cabeza, el Mark antes esperando que Tong le pida matrimonio, lo cual me pareció muy tierno, y luego Mark hasta ahora tiene este lado cursi que antes no tenía y del cual antes se burlaba de Mark. Entonces fue muy bonito chicos. Pero bueno, así nos despedimos de esta serie. Fue una historia muy bonita con uno que otro agujero de guión por ahí que al final pues no terminaron de explicar muy bien. Algunas cosas a veces pasaban muy convenientemente. La producción y los efectos especiales saben que no fueron los mejores. Pero es una historia que realmente llegué a disfrutar muchísimo, una historia bastante novedosa, aunque es del tipo de serie que no se centra tanto en explorar este nuevo universo, sino más bien se centra en el romance de nuestros dos protagonistas. Pero de verdad que amo que se estén atreviendo a salir de lo típico, ¿saben? A crear nuevas historias, a explorar nuevas temáticas. Entonces aprecio bastante eso. La relación entre Tong y Mark es una cosa bellísima, de verdad. Y les digo que tanto Joss como Gawyn me terminaron sorprendiendo con esta ship, porque yo no pensé que me fuera a gustar tanto. O sea, literal, no los veía juntos al principio. Me daba curiosidad por cómo iba a ser este primer trabajo de Joss al él ser nuevo en este género del BL. Entonces pues dije, vamos a ver.
Y güey, me terminaron sorprendiendo. Tienen una química muy muy bonita. En sus escenas románticas llegan a generar una conexión muy bonita. Y creo que incluso de las mejores que he visto en la GMM. Ahora, en términos de actuación, yo les pondría... Creo que había dado un puntaje al inicio de la serie, pero no me acuerdo cuál era. Y bueno, solo fue viendo el primer episodio, así que digamos que no vale mucho. Pero ahora que pues ya vi una gama más amplia, creo que a ambos les pondría un 7.5. Hubieron escenas muy muy buenas de ambos, luego otras que por ahí no me convencieron tanto, pero en general bastante bien. Por último, las canciones de la serie me gustaron mucho, especialmente la de Gawyn, la de la intro, Closer. Les dije que me la aprendí completita y bueno, también ayuda que esté en inglés, ¿no? Ayuda que está en inglés, mejor dicho. Entonces, es un himno para mí ahora. Es que siempre termino enamorada de las canciones que le dan a Gawyn para interpretar. Me acuerdo de la de Onshonte también, la que cantaba él, era uff. Me encantaba. Pero bueno chicos, nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció este último episodio, qué les pareció la serie. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, 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 ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.